región, un continente de culturas. El sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Los análisis políticos casi siempre se centran en los gobiernos, pero rara vez hablamos de la oposición, o deberíamos decir oposiciones. ¿Cuántos tipos de oposiciones políticas al MAS existen? ¿Hay algunas a nivel nacional o más bien los poderes regionales van ganando la batalla? Para que exista una verdadera democracia y equilibrio se necesita una oposición que proponga y construya. Así fue la oposición durante los años del gobierno de Evo Morales. Así es ahora. La crítica al MAS se centra en la falta de renovación de liderazgos. Pero al frente seguimos viendo a los mismos actores de la década de los 90. Entonces, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los legisladores tienen tres funciones: legislar, gestionar y fiscalizar. A casi 11 meses de la gestión legislativa actual, la oposición ha solicitado 974 peticiones de informe escritos. ¿Cuántas propuestas de ley? Hoy hablaremos de las oposiciones. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. El sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. El sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. El sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. El sistema falla. Si dejas de ser mula de carga, El sistema falla. si la planta legaliza, El sistema falla. si no compras armas, El sistema falla. si trabajas menos de 8 horas, El sistema falla. mientras no asistas a El la iglesia, sistema falla. como autoridad no reconoces. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva noche de Irreverentes. Este jueves 7 de octubre vamos a hablar de la oposición en Bolivia, su papel, sus propuestas, su visión de país. Y por supuesto, los irreverentes de siempre. Gabriel Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alem. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Nuestra irreverente Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, una noche más junto a ustedes. Esta noche va a ser una noche muy interesante, así que hoy día nos vamos a remangar la camisita. Alistando, afilando los dientes ¿o no? Los cuchillos. Los cuchillos, muy bien. Arrastrando sus cadenas, bailando el compás, diría yo. Bien, se nota que es jueves. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches compañeros y buenas noches Bolivia. Y por supuesto nuestro cuarto irreverente, Alem Kisbert, ¿cómo estás? Muy buenas noches, público presente, muy buenas noches una vez más con los compañeros de Irreverentes. Que tengan una buena jornada. Bueno, ¿la oposición o las oposiciones en Bolivia? La única persona de entre los candidatos que puede lograrlo es Gonzalo Sánchez de Lozada. Créanme. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos. Cochabamba y todos los departamentos somos una querida Bolivia, por eso, adelante Santa Cruz con su independencia. Hemos explicado los avances en consolidar el consorcio, lo que hemos hecho con Sempra, la carta de intenciones que se ha suscrito hace 2 días para comprar hasta 800 millones de pies cúbicos de gas para esa distribuidora de California, para Sempra, de gas boliviano. Privatizaciones importantes, ¿cuándo? ¿En qué empresas? ¿Con qué resultados? Bueno, la privatización, aun cuando parece no tener relación, está directamente enlazado con el tema social. Por lo tanto, hay que privatizar, hay que transferir las empresas productivas del Estado hacia la sociedad. Le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos, porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias.
bueno, algunos rostros bastante jóvenes lo veíamos, ¿no? A Jorge Quiroga estaba bastante joven en una parte del video. Bueno, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina. Samuel con... Toda la década de los 90 sigue presente. O sea, podíamos poner el mismo video de los 90 o de los 2000. Y cambiarles el traje y el corte de pelo. A ver, ¿por qué no se renueva la oposición? Faltaba Evo también ahí, ¿no? No, o la oposición. Hoy es la oposición. Nos divertimos hablando pero del está gobierno. Bien porque para la ISA es oposición a su postura política al Evo, entonces para ella oposición es el Evo. Oposición al movimiento del socialismo. Cada quien ve la oposición conforme a sus intereses, ¿no? Nosotros muy bien, que defendemos al movimiento del socialismo vamos a ver una oposición en los rivales políticos que estén al frente del MAS, ¿no? Como por supuesto la visión de ISA va a ser totalmente diferente. Los gobiernos, querido Diego, gente que nos está viendo, son exitosos en base a la deficiencia de las oposiciones políticas partidarias que tienen al frente, ¿no? Entonces, si nosotros concebimos toda la década de los 90 que aconteció esa democracia pactada que alguna vez la refirió también Isa, Andrés, Alem acá en el programa, podemos concebir esa deficiencia en el sistema democrático y político boliviano, ¿no? Ese sistema de alianzas, coaliciones, megacoaliciones, y cómo se va deconstruyendo a partir de la Guerra del Agua, el 2000, la Guerra del Gas, el 2003, mucho antes quizá la Marcha por la Vida de los 90, llegando a la asunción de Evo Morales al poder 2006 y cómo podemos entender a partir de 2006 una nueva forma y una nueva, si se quiere, expresión de la política, pero también retrotrayéndonos a los viejos actores que los hemos visto en el video, ¿no? A ver, ¿qué tan diferente? Aquí vamos a apelar al conocimiento, pero también a la edad, si quieren, de Alem. ¿Qué tan diferente ves a la oposición que ha tenido el movimiento al socialismo durante los 14 años de Evo Morales y la oposición actual con la oposición antes de Evo Morales? ¿Hay similitudes en las oposiciones? Por supuesto que no hay similitudes. Mire, en principio quisiera mandar un saludo a don Roberto, un exdirigente minero y a la vez perseguido político en las dictaduras. Yo recuerdo una experiencia con él que fue mi primera escuela de formación política. Después de llegar del trabajo de Interior Minas, se dedicaba a darle duro a la lectura para tener una construcción política acorde a sus intereses de izquierda en ese momento. Voy con este ingreso a decir, ¿cuánto leen nuestros nuevos representantes políticos? ¿Leen? Antes, por lo menos hasta la década de los 90, guste o no, oposición, sea de izquierda o sea de derecha, tenían una gran capacidad teórica. Tenían capacidad teórica, capacidad sindical de interpelar, no solo en el griterío que ahora tenemos, fue golpe, fue dictadura, y todo. No solo ese estribillo estrillante incluso para nosotros los vecinos de a pie, sino tenían una capacidad tan lúcida de tener la capacidad teórica y a la vez propositiva en el escenario político. Hoy por hoy no tenemos ese tipo de capacidades. Si bien en algunos escenarios partidarios hay renovación en jóvenes diputados, yo no he visto todavía la capacidad de interpelar política y teórica o académicamente por lo menos al actual gobierno del MAS. Entonces estamos en una deficiencia. ¿Qué pasa con estos liderazgos jóvenes que apunta Alem dentro de sus propias organizaciones políticas que muchas veces tienen una coraza conservadora frente a los renovados, diríamos, líderes o referentes políticos? Sí, yo no creo que es falso hablar de que renovación quiere decir gente joven, ¿no? Tenemos jóvenes que piensan exactamente como Gonzalo Sánchez de Lozada. Justamente de lo que podemos hablar de renovación es respecto a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos horizontes o nuevas formas de organización en todo caso. Lo que pasa ahorita con los liderazgos jóvenes en la oposición es que justamente solo pueden hablar en tanto se enmarquen las viejas ideas, no en las nuevas que tengan. Entonces no hay un proceso de renovación en la derecha. Lo que yo veo, digamos que ahorita es una excelente oportunidad de caracterizar el bloque de oposición o de la derecha boliviana, que hay que decirlo, no se reducen a los partidos, ¿no? Tenemos también un bloque mediático que se maneja, un bloque económico que se manejan en coordinación. Puede ser una gran oportunidad. En ese sentido voy a lanzar un apunte de que la oposición, como veíamos en los 90s, tenían un proyecto económico que ofrecerle al país después de las dictaduras con el marco económico del neoliberalismo. Una vez muerto este modelo por fracasado, hoy en día no tienen la capacidad de proponer otro. Y justamente esa es la razón por la cual no hay renovación, no hay proyecto,
no hay unas nuevas ideas con las cuales encantar a la población y por lo tanto se dedican netamente a la desestabilización y a la crítica coyuntural. Isabel, tú has sido diputada de una fuerza política en la anterior gestión, legislativa. ¿Has tenido este tipo de conflictos que de repente tú eras muy liberal o muy progresista dentro de tu fuerza? ¿Te has chocado con este tipo de frenos dentro de tu organización política, por ejemplo? Claro que sí, y creo que ha pasado en todas las bancadas, no solo en la mía. Nos hemos encontrado con intentos de posibles censuras, ¿no? De tener líneas muy marcadas, pero también hay algo que muchos parlamentarios deben entender, ¿no? Siempre tener fija una línea de oposición, ¿no? Saber dónde están parados y después, claro, uno tiene que defender a las personas que han votado por ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda haber cualquier tipo de roce interno o cualquier conflicto, uno tiene que aprender a seguir trabajando sobre lo que cree, ¿no? A pesar de lo que crea su bancada, siempre y cuando tú no te salgas de esa tu línea opositora, que el día de mañana no puedan agarrar y decirte eres una vendida. Ahora, es tan complicado, a propósito de lo que dice Isabel, es tan complicado, Alem, desde un punto de vista partidario, y la pregunta es para todos, es tan complicado que alguien diga, sí, estoy de acuerdo con esto del gobierno. Estoy citando el ejemplo de Andrea Barrientos, senadora de Comunidad Ciudadana, que en una sesión dijo, sí, tengo coincidencias con el movimiento al socialismo. Esa noche renunció a la jefatura de bancada. ¿Es tan terrible coincidir en algo? O sea, ¿oposición es lo mismo que ser contreras al gobierno? Claro, es que ese es el problema, Diego. Nos enfrentamos a una miopía política, tal el caso en dos escenarios. Un primer escenario, ¿qué son los partidos políticos hoy por hoy? Dentro del MAS hay un reciclaje de lo peor de la derecha recalcitrante, meneristas, miristas, FRI, están los mismos falangistas en su interior. O sea, ¿de qué izquierda nos quiere hablar el movimiento al socialismo? Y lo mismo pasa con los otros partidos, que no llegan a ser nada consecuentes con su discurso y con su acción política. Y en su interior tenemos un reciclaje de muchos elementos negativos. En función a eso, la pregunta de Diego, ¿es difícil aceptar la posición del otro? Estamos en ese nivel. O sea, hay un grado de polaridad entre lo que se puede decir izquierda y lo que se puede llamar derecha, que no quieren aportar un pedacito a la transformación del país, ni del uno ni del otro lado. Nos estamos generando una oposición de ambos lados que simplemente está generando un bloque opositor para que la sociedad civil nos peleemos. No hay oposición propositiva, no lo hay. Tampoco hay escenarios de mediación ni de diálogo, no se va a abrir. ¿Se parece mucho esta oposición a la de los 14 años de Evo Morales? Lo que hacía referencia Andrés es sumamente interesante, ¿no? Tenemos oposiciones y creo que las oposiciones más fuertes en el país no vienen precisamente desde el Parlamento, no vienen desde la sociedad política, vienen desde la sociedad civil, y tienes un conglomerado de medios denominados en algún momento cártel de la mentira, que actúan como un partido político más. Son mucho más preponderantes, mucho más fuertes desde la sociedad civil que una bancada de CC, que una bancada de Creemos. Tienes a comités cívicos pro Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Con su brazo operativo violento, Unión Juvenil Cruceñista, que es mucho más eficiente, mucho más operativo, mucho más político que Creemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces estamos viviendo una suerte de confrontación de un gobierno legal y legítimamente constituido, de Lucho Arce, versus la oposición política que viene desde la sociedad civil, no desde la sociedad política. Perdón, quisiera responder a tu pregunta, Diego. Yo creo que es importante ver justamente por qué Andrea Barrientos no podía, porque fue un símbolo, fue muy significativo, tanto del papel decadente que está jugando, pero justamente del carácter de nuestra oposición, ¿no? ¿Por qué es tan difícil que se oponga? Lo que estamos viendo, por ejemplo, a mi criterio, con Carlos Mesa, es como decía, una miopía política por completo. Él reencarnó de las catacumbas, de cuando tuvo que renunciar, porque el movimiento del socialismo lo volvió parte de la demanda marítima, ¿no? De ahí él apareció como una figura capaz de retomar las cosas buenas del movimiento del socialismo y cambiar algunas cosas que podrían mejorar. Esa fue su imagen y por eso pudo atraer a cierta gente. O sea, una opción de centro, diríamos. Una opción de centro que decía, voy a recuperar las cosas buenas.
Sin embargo, Carlos Mesa constantemente ha sido radicalizando a la derecha, al alinearse con Yanine Áñez, al alinearse con Fernando Camacho, alineándose con la derecha y dejando de esa oportunidad de agarrar a una gente que estaba disconforme. Ahora lo que muestra con Andrea Barrientos, una política joven, es justamente eso. Mostrar que la línea de la oposición no es buscar ganar las elecciones, no es buscar engatusar a la gente con un discurso de centro. Buscan la desestabilización parlamentaria en un bloque absolutamente, como veíamos en el editorial, de todo el tiempo estar cuestionando lo que hace el gobierno, no dejar hacer gestión, y también en las calles, como hemos visto la semana pasada en Santa Cruz. Bueno, yo quiero dejar algo bien claro, ¿no? Aquí los diputados y senadores, les guste o no les guste, son representantes. Y tienen que representar a las personas por las que han votado por ellos. Andrea Barrientos ha votado por un voto opositor al movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué espera la gente de Andrea Barrientos? Que mantenga una línea opositora. Siempre, pero siempre. Pero aquí también hay algo, ¿no? Ahorita están diciendo, ay, los radicales de la oposición, que no sé. Nos acordaremos qué ha pasado con Rebeca Delgado, cuando se ha declarado libre pensante. ¿Qué ha pasado con Rebeca Delgado? Un bullying, un acoso político por parte del MAS por pensar diferente, no por no seguir estrictamente una línea política. Entonces ahorita no nos vengamos a hacer de los moralistas, ay, de que Andrea, qué mal que le hagan eso, cuando el movimiento del socialismo le ha hecho exactamente lo mismo a Rebeca Delgado. ¿Te parece mal que le hicieran eso a Rebeca? Me parece súper mal que le hayan hecho. Entonces estuvo mal que le hayan hecho a Andrea. A ver, entonces te parece mal pero también. a ver, Rebeca Delgado ha entrado por un voto. ¿A quién? Por el movimiento al socialismo. Y a quien debía reconocer a ella también era eso. Ahora, si ella se declaró disidente en su momento, perfecto, bien por ella. Ahora, te recuerdo que también hay una nueva ley, ¿no? Donde ahora te prohíben la disidencia política dentro de tu partido. Y todavía en uno de los artículos dice que tú tienes que coordinar líneas con bancadas. Entonces tampoco podemos agarrar y en estos bien momentos... ¿Te parece bien que estuvo la de la Andrea? ¿Te parece malo de Rebeca y te parece bien? Y decir, ay, los buenos, los ¿Pero malos. qué piensas de lo de Aquí Andrea? ¿Te parece trata bien, de entonces? representación. Aquí se trata de representación. Y Andrea tiene que representar a quien ha votado por ella. Le guste o no le guste. O por último que renuncie. Andrea Barrientos dijo que no representa a nadie. La pregunta es, si asumen esa posición, a mí me votó tal grupo, a mí me votó otro grupo, entonces nunca va a haber chance a negociar nada. Porque vamos a tener dos visiones diferentes sobre todo. A ver, y ahora, ¿qué pasa con los que estamos en medio? A ver, yo les recuerdo Pero, que muchas veces dentro de los parlamentos, obviamente, se tienen que revisar los proyectos de ley. No todos los proyectos de ley, obviamente, que van a presentar el movimiento del socialismo o la oposición son malos. O sea, pero ¿qué pasa? Tienes pues que sentarte, hacer tu trabajo como parlamentario, Claro. Tú mismo lo has dicho. En los comités, en las comisiones. Exacto, ¿cuál es el trabajo de los parlamentarios, No no? sabe pleno. Tienen que agarrar, el reglamento dice, y le doy la razón aquí al compañero, falta lectura, falta mucha lectura de todas las bancadas. ¿Por qué? ¿Qué dice dentro del reglamento? Un proyecto de ley, cuando entra primero a comité, comisión, tienes que tener por lo menos ese proyecto de ley por lo menos 24 horas antes en tu casillero, también puede ser mucho antes. Las revisas, los revisas, tienes tiempo de revisar los proyectos de ley, tienes tiempo de presentar tus correcciones, tus observaciones. No es agarrar y decir... ¿Pero pasa o no pasa? Porque la norma está, ¿no? Pero ¿pasa eso en la oposición o no pasa? Claro, no todos. Porque todos. no todos son responsables y también ¿Tú pasa, cómo eras y como también diputada? pasa en el oficialismo. Tú leías, tú eras bastante Yo he responsable tenido en ese muchos sentido. problemas, bueno, no muchos, pero sí he tenido algunos problemas con la comisión en la que estaba de economía plural, por ejemplo. No nos entregaban, como decía el reglamento, los proyectos de ley, por lo menos con 24 horas de anticipación. Y directamente nos enterábamos de los proyectos cuando nos sentábamos en nuestros curules en esa comisión. Y sí he exigido. Y les he dicho, bueno, si el resto de los compañeros están de acuerdo en tener ese proyecto, el segundo que se sientan muy irresponsablemente, porque no puedes hacer ni la legislación comparada, ni ver realmente que los artículos realmente sean los propios, ¿no? Las comparaciones con las otras normativas. Entonces, bueno, a mí no me pongan en ese círculo. A mí 24 horas mínimamente en mi casa. Como debe ser. Vamos, Gabo. Pasa que, a ver, se la defenestra mucho Andrea Barrientos, ¿no? Pero
Hagamos un análisis de sus colegas de CC. Ninguno salía a dar la cara como ella. Yo que hago seguimiento a todas las sesiones del Pleno del Senado, pues ella todo el tiempo estaba discutiendo contra el MAS, todo el tiempo estaba proponiendo, si se puede decir, un enfrentamiento político parlamentario directo. En los medios era la única que salía y resulta que por las propias acciones de su propio partido, le cortan la cabeza, y es por eso que tenemos oposiciones pésimas en Bolivia, ¿no? Porque a sus mejores referentes, algún momento que se salen de la línea que demarcó el jefazo Mesa, digamos, porque en todas las bancadas hay jefazos, ¿no ve? ¡Pum! Le cortan la cabeza. ¿Y ahora qué es CC? ¿Quién sale de CC? ¿Quién la conoce a la nueva jefa de bancada? A ver, de hablemos CC? de la oposición actual. Ya está casi 11 meses de gestión, así como el gobierno. Ayer hemos evaluado el gobierno en temas económicos. Hoy evaluamos a la oposición o a las oposiciones en temas de gestión. ¿Qué está haciendo la oposición? Veíamos 974 pedidos de informes escritos, un promedio de 4 PIEs por día. O sea, el Ejecutivo se está dedicando a responder PIEs y el Legislativo se está dedicando a hacer la solicitud. Tenemos que irnos a una pausa, pero al volver quiero que hablemos del rol de la actual oposición en la Asamblea Legislativa y por supuesto también en las regiones. Pausa y ya volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, la Aduana Nacional comisó bolsas de soya, fruta, harina de trigo, maíz en grano y demás alimentos en Santa Cruz y Tarija. Bebidas alcohólicas fueron comisados en Tarija, Santa Cruz y La Paz. Se intervino vehículos con prendería nueva y usada en Pando, Tarija y La Paz. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones en mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pedirán facturas agremiales, controlarán nuestras casas y nuestros ingresos. ¡Mentira! La ley lucha contra los delincuentes que lavan dinero. No sanciona a gremiales, transportistas, carniceros ni informales. Tampoco afecta al secreto bancario. Paremos los rumores. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Aduana informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Accesorios para celulares, lavadoras automáticas y demás artículos fueron comisados en Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz. Alimento para mascota, artículos de limpieza y cosméticos fueron comisados en Santa Cruz, La Paz, Potosí, Tarija. En La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Oruro fueron comisados 9 vehículos indocumentados. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, censura a la prensa y a la libertad de expresión. No, la ley no incluye a periodistas. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por seguir junto a nosotros en esta noche irreverente, hablando acerca del rol de la oposición en nuestro país. ¿Qué está haciendo la oposición en la Asamblea Legislativa en esta gestión? Mira, Diego, yo en primer lugar quiero hacer un apunte respecto a lo que dijo Isabel, respecto a que decía que estaba muy mal lo que le pasó a Rebeca Delgado, pero está bien que le pase la censura a Andrea Barrientos porque tiene que representar. No, yo solo decía que critican cuando hacen lo mismo. Es o sea, justo ese es el punto. Es justamente ese el carácter de la oposición. Ustedes critican yo creo que y hacen tenemos que darnos cuenta que es... O sea, vamos permíteme. En fin, la hipotenusa. Permíteme, justamente esa es la carencia de visión de la gente de oposición que cree que todo lo que hace el MAS está mal y que todo lo que hace el otro está bien, en vez de poder ver una visión más allá, como lo que intentó hacer Andrea Barrientos, pero lamentablemente le cortaron sus alas. Diego nos daba unos datos que están en las 3 tareas que tiene un parlamentario de legislar, fiscalizar y gestionar. Prácticamente esta oposición se ha dedicado a fiscalizar 974. Estamos hablando de casi 4 por día. ¿Cuántos proyectos de ley usted en la casa sabe que han ofrecido Comunidad Ciudadana o creemos? ¿Cuántos? Pero todos los días, 4 por día, para que el Ejecutivo esté todo el día ahí respondiendo. ¿Qué es eso? No es fiscalizar. Lo que están haciendo es ser una maleta. Están haciendo ingobernabilidad en el Parlamento, las mismas fuerzas que se han aliado para hacer ingobernabilidad en las calles. Ese es el carácter de la oposición. ¿Alem?
Sí, mira Andrés, nos estamos limitando a una oposición, a una lectura muy lineal, ¿no? De qué es la oposición y... Sí, ahora simplemente solo está Asamblea bloqueando. Legislativa, vayamos Claro. a Asamblea, de ahí vamos a ir a las oposiciones regionales, que también es otro tema bastante interesante. Sí, en función a eso, primero los partidos tienen una estructura de disciplina orgánica. Eso no podemos discutir. O sea, un partido tiene que cohesionar a su militancia, en este caso a los asambleístas o a las autoridades que competan, para generar claridad política. Difiero de Isabel cuando dice que tienen que defender a una oposición o al votante. Nosotros los votantes muchas veces o por lo general en el proceso electoral votamos por lógicas emocionales. No estoy renegando, voto en contra del MOS. Estoy de buena onda, Voto puedo hígado. votar. Voto hígado, directamente el voto hígado. Entonces, no por ese voto yo voy a ser recalcitrante y decir, no, tengo que defender a esta derecha extrema y al regionalismo. No, tenemos que sentarnos en escenarios de diálogo. ¿Están haciendo a la oposición escenarios de diálogo? No estamos haciendo escenarios de diálogo. ¿Por qué? Hay una mayoría muy grande, muy fuerte que está a la cabeza del movimiento al socialismo que no está permitiendo, por cuestiones políticas, no de interés personal, no está permitiendo, no está dejando que esta llamada oposición, nuestros representantes en la Asamblea, puedan generar propuestas. Y su única propuesta, coincido con Andrés, es el proceso de fiscalización. ¿A eso nos limitamos los ciudadanos, a ver cómo está la fiscalización nada más, o necesitamos generar propuestas? En el video que tú presentaste estaba el señor Doria Medina y dice, hay que privatizar. De una o de otra manera, era una propuesta económica coyuntural, lo fue. Ahora tenemos propuestas económicas claras de la oposición. Obviamente tenemos. A ver, ¿qué es lo que pasa con CC a grosso modo, ¿no? Tanto en diputados como en senadores? Y refleja la personalidad tibia y timorata y que le quiere caer bien a todo el mundo de su líder, Carlos Mesa, ¿no? Eso de CC no hay mucho que decir. De Creemos está reforzando, recuerdan ustedes cuando el senador Montero se agarró puñetazos con un diputado del Movimiento al Socialismo. A Creemos se le acusa de ser una fuerza que deviene del radicalismo, del racismo, de ese fascismo de la Unión Juvenil Cruceñista, y no hace nada más que, Creemos como bancada, reforzar esos estereotipos en lugar de tratar de cambiarlos o tratar de transformarlos, ¿no? Por otro lado, tienes una composición de la Asamblea que siempre se va quejando la oposición al movimiento al socialismo, pero esa composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional deviene pues del voto. ¿Acaso es culpa de la gente que haya votado mayoritariamente por el movimiento al socialismo y que por eso el MAS tenga mayoría parlamentaria? No. Entonces no podemos quejarnos de, como suele hacerlo la oposición, el rodillo del movimiento al socialismo, la mayoría que tiene. Todos los días escucho lo mismo, por ejemplo, de este señor senador Paz, el hijo del gallo, que dice, igual lo van a aprobar, ustedes igual lo van a aprobar, yo simplemente quiero hacer uso de mis 20 minutos que tengo de utilización de la palabra en grande, pero ustedes igual lo van a aprobar porque son mayoría. ¿Acaso eso es culpa de la gente? ¿Ustedes saben o intuyen qué bancada de la oposición en la Asamblea Legislativa ha presentado más leyes o proyectos de ley? ¿Cuál creen que es? No. Si es que ha presentado. ¿Saben? ¿Alguien tiene la información? No sé, pero sé que han pedido reposición de casi todas las leyes que hemos presentado en la gestión pasada. Vamos a los siguientes cuadros. Les tenemos la información porque hacemos la tarea. Vamos a ver cuáles son los proyectos de ley y las propuestas que han surgido desde la oposición en la Asamblea Legislativa. Reitero. Asunto. Proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural de Bolivia a los ritos, costumbres y tradiciones de la nación cabineña en los departamentos de Pando y Beni. ¿Quién era el proyectista? El senador Carlos Fernández del Movimiento al Socialismo de la anterior legislación. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta gestión ha habido una reposición por parte de la senadora Claudia Elena Egues Algarañaz, que es de Creemos, del departamento del Beni. Segundo proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia al Centro Histórico Urbano de Cachuela Esperanza. Debe ser divino Cachuela Esperanza, les voy a decir, ahora vamos a ver por qué. Esta fue una propuesta de la senadora del Movimiento al Socialismo de la anterior gestión, de María Argene Simoni Cuellar. La reposición también a cargo de la senadora de Creemos, departamento del Beni, Claudia Elena Egues Algarañaz. Vamos al siguiente cuadro, por favor. ¿Creen que son más de 10 o menos de 10? Más. Más de 10. Vamos a ver.
3. Proyecto de ley que declara patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los ritos, costumbres y tradiciones de la nación tacana en los departamentos de Pando, Beni y La Paz. La propuesta fue del senador Carlos Fernández del Movimiento al Socialismo y fue este año una reposición de la senadora Claudia Elena Egues Algarañaz de Creemos Beni nuevamente. Vamos con el siguiente proyecto de ley para elevar a rango de ley el Decreto Supremo número 18903 del 4 de abril de 1982, declarando patrimonio cultural, material e inmaterial arquitectónico y arqueológico del Estado Plurinacional de Bolivia al Centro Histórico Urbano de Cachuela Esperanza. Otra vez, esta fue una propuesta a la proyectista Vilgay Méndez Pinaycobo de Unidad Demócrata. La reposición, Claudia Elena Egues Algarañaz, Creemos Beni. Vamos con el siguiente, por favor. Me voy a quedar sin aire, tantos proyectos de ley. Un poco más rápido. Vamos, proyecto de ley que declara patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia los ritos, costumbres y tradiciones de la nación Eseja en los departamentos de Pando, Beni y La Paz. Carlos Fernández, el proyectista, la reposición, Claudia Elena Egues. Siguiente, proyecto de ley que declara a Riberalta capital amazónica del Estado Plurinacional de Bolivia. Senador Pedro Montes y del Movimiento al Socialismo y María Ergena Simoni. Reposición, Claudia Elena Egues Algarañaz, Creemos Beni. Vamos, tenemos que terminar. Faltan. Proyecto de ley de incentivos y promoción de inversiones en el Beni para la seguridad alimentaria. Ruth Franco del MAS, la reposición de Claudia Elena Egues de Creemos. 8. Proyecto de ley de enajenación a título oneroso de la Universidad Autónoma del Beni, Mariscal José Vallivián, terreno universitario a favor del barrio Progreso Unión y Patujú 2 en la ciudad de Trinidad. Ruth Franco, también del MAS. Reposición, Claudia Elena Egues. Siguiente. 9. Proyecto de ley que declara el 11 de octubre de 1902 fecha histórica cívica a nivel nacional en homenaje a la Batalla de Bahía. Esta sí es de esta gestión. Senadora Dulce María Araujo Domínguez, del departamento de Pando, la bancada Creemos. 10. Proyecto de ley de inclusión de productos amazónicos en el desayuno escolar. Proyectista, senadora Dulce María Araujo Domínguez, Creemos Pando. 11. Proyecto de ley registro público de derechos reales. Proyectista, senadora Senta Rec, Claudia Elena Egues y Julio Diego Romaña, los 3 de Creemos. 12. Ley de modificación de los artículos 252, 253, 308, 308 bis y 309 del Código Penal de endurecimiento de penas por asesinato, parricidio, violación y estupro. Esta es una propuesta del senador Eric Morón de Creemos Santa Cruz. Y hasta ahí llegó. Ejemplo, el número 12. El número 12, por ejemplo. 12. El número 12. De los cuales no es 8. No es, por ejemplo, un proyecto nuevo. 10 son. Ese proyecto lo presentamos con el en ese entonces senador Eric Morón. Y Eric Morón, con un proyecto que lo hemos presentado juntos, ha pedido la reposición de su propio proyecto. Entonces, que está bien. Y es más, yo les recuerdo que el otro día estábamos hablando justamente del aborto y hemos hablado de que habían 2 temas pendientes en el legislativo, ¿no? El tema del aborto y el tema de justamente los castigos. ¿Estos artículos tienen que ver con eso? Claro que sí. A los violadores y a los pedófilos, ¿no? Bien, entonces, pero bueno, esto es lo que en 11 meses Comunidad Ciudadana no ha presentado nada. Permíteme, yo creo Me sorprendió. Yo creo que hay que felicitar a la producción porque esto es así, es sorprendente, por varios sentidos. Primero, estamos hablando que en términos de fiscalizar, o sea, de estorbar al gobierno, son más de 900. No en 11 meses, en más de 11 meses. Y solo 12 en un año, de los cuales 10 son del movimiento socialismo. Creemos ha presentado 10 del movimiento socialismo. Nos estamos diciendo que Creemos es más masista que no sé qué. Y solo ha presentado 2. Y Comunidad Ciudadana, ninguno. Ahí vemos la capacidad de esta oposición de proyectar otro tipo de país, otro tipo de proyecto, como lo iba diciendo. Y un carácter más para apuntar que es importante. Los 10 que ha tomado Creemos, algo más de los 10 o quizás 9, que le robó al movimiento socialismo, son a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas. Quiere decir que la legislación anterior, quien proponía leyes en favor de los movimientos de tierras bajas indígenas, era el MAS, y ahora que Creemos quiere agarrar esta bandera, justamente ¿qué hace?
piratea la legislación que ofreció el Bueno, movimiento pero no socialista. puedes decir que estos 12 proyectos eran 12 proyectos del movimiento al socialismo 10, en la gestión pasada, ¿no? Porque, insisto, Había uno de Unidad Demócrata de y ley este, de bueno, que no modificación estaba como... que también ha sido presentado por el exdiputado Hugo Sandoval, Entonces ¿no? hemos quedado con uno, han propuesto solo Bueno, uno. aquí- Entonces, aquí porque te- la Uno en oposición 11 también- meses. No es por defenderlos, ¿no? Pero es bien difícil como oposición, cuando hay una amplia mayoría del oficialismo, en este caso, lograr que se encaminen los proyectos de ley. Por ejemplo, estas son propuestas. Han propuesto Esto solo no es 12. esto no es que sea aprobado, estas son propuestas. Son tres ¿Qué les funciones. doy? Ya fue. Reitero en mi editorial. Mejor no los Gestión, defiendas. legislar, Quiero tomar la fiscalizar. palabra. A ver, dale, Por Gabriel, favor, dale. tengo que pedir así. Bueno, no es culpa del MAS que la gente haya votado por ellos y que por eso tienen mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, lo que queda claro acá es de que la oposición, si quiere ser propositiva, tiene que trabajar fuertemente en las comisiones y en los comités. Y acá Isa no me va a dejar mentir. También en las comisiones y en los comités se trabaja arduamente, e incluso algunos diputados, senadores de la oposición, en algún momento salen a defender los proyectos de ley porque ellos los han trabajado Eso y es los han verdad. tratado en las comisiones y en los comités. Ahora también hay asambleístas, tanto de oficialismo como de oposición, que se chachan de sus comisiones, se chachan de sus comités, se inventan justificaciones de enfermedades y demás, y pues no se trabaja donde se tiene que trabajar, que son esos espacios pequeños, comisiones y comités, que dan el nacimiento, si se quiere, y trabajan todo para que recién se trate en el Encima pleno. quedan un montón. Ya, pero además, O sea, yo no vengo un día a trabajar y se me descuenta el día. Quiero terminar en Pero esto. bueno. Mira, creemos especializado en realizar reposiciones de proyectos de ley presentados por el Movimiento al Socialismo. Está bien, es su estrategia de generar PLs. Ni siquiera toda la bancada. Volvemos, es una senadora. Ya, pero también, Claudia Ewes, creo. también Sí. vuelvo a mi punto, tenemos que también valorar el trabajo que se ha realizado en solamente un año de, por ejemplo, la Comisión de Justicia. Ahí está, creo, la senadora Arce, sí, no estoy mal, la senadora Patricia Arce, que se tenían 20 proposiciones acusatorias desde el 2004 que no se trataban para nada, y se han sacado todas esas 20 proposiciones acusatorias con su debido informe que tienen que ser tratadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces hay trabajos minuciosos también en las comisiones y en los comités que no se puede desconocer, Sí, y que el informe es Pero aprobado el problema por está todos en que los asambleístas, ¿no? parecería que para quedar bien con el electorado, lo que mencionaba Isabel, para no defraudar a mi electorado, a los medios salen simplemente a criticar. Nunca o pocas veces he escuchado realmente a la oposición decir, sí, estamos aprobando esta ley, creemos que es importante, hemos debatido y No, es como no nos oponemos, persecución, o bueno, cualquier cliché que quieran poner. Yo también quisiera que denuncien, ¿no? Denuncien. Hay tanto por denunciar. Hay ministerios que hay funcionarios en rangos altos que tienen prontuarios. ¿Qué les pasa? O sea, hay de dónde denunciar. Hagan su trabajo. ¿Y por qué no están haciendo su trabajo, según tú? Y agarrar y hacer peticiones de informe. Cuando ustedes mismos saben cuánto tardan en responderte las peticiones de informe, si es que les da la gana de responderte las peticiones de informe. O sea, aquí también tiene que haber un trabajo de investigación. O sea, si quieren, ahorita yo les puedo dar una pauta de una denuncia y a ver si ustedes hacen algo productivo el día de mañana. Les mandas por WhatsApp. Porque les mandas por si WhatsApp. quieren, ahorita podemos hacer una denuncia. No hay ningún problema con prueba. Pero, o sea, realmente me sorprende esta oposición que realmente, o sea, una cosa es criticar y otra cosa es ser criticón, ¿no? Y hay que ser, si vas a criticar, si critica productivamente. Sí. Solo O sea, ser solo un botón opositor de o muestra. ser Contreras, digamos. Un botón de muestra cortito. Todo el tema de la polémica de la bandera del Patujú, ni siquiera es la oposición la que propone que se vuelva bandera, es el movimiento socialismo que incluso lo hace. Pero, y aquí hay otra cosa que de nuevo vuelvo a leer. La falta de lectura. Dios mío, la falta de lectura. El Patujú está ahí en la Constitución. ¿Cómo vas a sacar una ley reconociendo algo que ya está reconocido por la propia no es la bandera. La Constitución? bandera no es un símbolo patrio. El Patujú está como símbolo patrio. La flor en sí, la no la bandera. No la bandera. Quiero hacer esta pregunta. Un símbolo ¿Tú esperabas algo diferente de esta oposición? Mira, no esperaba algo diferente, pero sí creo que ser oposición te hace ser diferente para proponer cosas, ¿no? Mira, yo me esmero en el programa para defender los criterios de centro,
no pro-masistas, tampoco pro-derecha. Eres un Sin Carlos embargo, Mesa hoy. al ver los datos que nos planteas, Diego, quedo completamente decepcionado. 23.000 bolivianos, que es el salario, si no me equivoco, de nuestras autoridades, más los viáticos y otros privilegios que tiene, no justifica. No justifica. Seremos Ya todos senadores, ¿no? es ofensivo, señores. Y además, el concepto de leer no solo es la ley y saber todos esos elementos, sino es saber leer la teoría política para saber proponer qué. O sea, saber leer la calle también, ¿no? Creo que es eso algo es que falta a las fundamental. autoridades. O sea, y el gobierno te paga para que tú vayas a hacer trabajo de calle, ¿verdad? O sea, como diputado tienes cierta cantidad de tiempo, una vez. Bueno, una el gobierno semana no al les mes. paga, les pagamos nosotros. Bueno. El Qué Estado lamentable, les mira, paga. yo me quedo sin palabras, decepcionado, no veo propuestas, no veo críticas, no solo es quejarse, sino es proponer. De esta diputada yo, no sé, me admiro, sorprendente, me parece, no es ser promacista, me parece que es crítica y autocrítica porque dice, esta ley está bien, apoyemos. Desde su criterio de creemos, pero lo que tú dijiste y fuiste enfático, es una. Por favor, señores. Senador. Claudia Ewes, ya de memoria. Y lo que vi en alguna organización, no quiero dar el nombre del partido porque tengo muchos amigos ahí, pero No te quieres pelear con no me ellos. quiero pelear con ellos. Del MIT. Tiene, si no me equivoco, 73 representantes políticos entre asambleístas y senadores. Tercer sistema. En función a eso, lo que yo he visto dentro de esta organización política es el no entendimiento partidario. Un diputado está logrando ser candidato o está postulando ya su candidatura para las municipales, el otro que está en el pueblos indígenas no coordina con el otro diputado que también está en pueblos indígenas. O sea, hay una contradicción interna en estos partidos de oposición. Porque fueron Concreto. alianzas solamente electorales, sería ese el problema de la oposición, que son al calor de una elección, me hizo calor, por eso estoy con agua. Y, Al calor de una y elección, utilitaristas, ¿no? Utilitaristas. Viene el debate de lo étnico y ya queremos poner mujeres de pollera, indígenas y demás. Es una mirada muy utilitarista de ambos lados. Ahí tenemos que ser autocríticos. Pasa el tema de la coyuntura femenina, pasa lo mismo, las tenemos que utilizar, ¿no ve? Y vemos cualquier... Y en este momento, en esta coyuntura post-19, el concepto joven estaba de moda. ¿Y qué ha pasado? Han puesto un montón de jóvenes, que está bien. Pero el partido no está exigiendo la formación política necesaria y no les está obligando a lo que tú dices, leer calle. Tienen que leer calle. Tienes una suerte de búsqueda en todos los partidos políticos, cazatalentos, ¿no? Así como los que buscan talentos futbolísticos y caen ingenuamente en esa apreciación de algunas construcciones que se plasman en la sociedad, como por ejemplo el ser joven, como si ser joven fuera renovación. Y tienes el ejemplo concreto del hermano de Sayuri que estuvo acá al anterior, bueno, acompañándonos acá en el programa, el CAE Palenque, por ejemplo, ¿no? CAE Palenque pasó de Solvo, pasó al partido de Tuto, pasó por todos los partidos políticos. no, creo. yo tengo un caso más divertido y apareció en el video. ¿Y qué salió? ¿Y qué sacó, digamos, no? Entonces, es como que te vuelves un mercenario en búsqueda de tus intereses personalísimos y te da lo mismo estar en uno o en otro partido, ¿no? Ahora, Isabel hablaba algo del transfugio político. Se debería sancionar más allá del partido. Esto no tiene que ver con un partido político. El transfugio político. Porque, por ejemplo, Adriana Gil era del movimiento al Vocera socialismo en al Santa inicio, Cruz, claro. en la primera gestión de Evo Morales. Después fue candidata de Manfred Reyes Villa, fue diputada, llegó de la mano de Manfred Reyes Villa a una diputación. Y después fue candidata a vicepresidenta con Juan del Granado. ¿Recuerdan, no? Cuando perdió la sigla. Esto, al final, ¿qué queda? Es como un chenco, como decía Alem, que todos los partidos van reciclando para rellenar sus listas. Al final, los partidos políticos, bueno, los que se vuelven políticos profesionales, por así decirlo, viven prácticamente de circular en partidos y en el Estado. Se vuelve casi una profesión en la cual ellos van a buscar reciclarse. No creo que deba ser sancionado, pero tenemos que tener la capacidad de discernir cuando eso está sucediendo, cuando estos políticos o estos partidos no están respondiendo realmente a la gente que votó por ellos en términos de proyectos, en términos pues de horizontes sociales, de cambio de nuestro país. Pero hay un elemento, Diego, que yo creo que igual estamos dejándolo un poco pasar, ¿no? Está bueno fijarnos lo que pasa en el Parlamento, pero no es que ahorita la oposición está desmantelada, o está en las lianas, o está pasiva. Vemos que la oposición está convocando un paro nacional nuevamente la siguiente semana, está convocando a movilizaciones, y es porque yo creo que voy a insistir en este tema. La oposición
muestre el mismo carácter en el Parlamento con lo que muestra ahorita en las calles. Es una búsqueda de desestabilización por parte de Camacho, por parte del Comité Cívico por Santa Cruz, la parte más radical de la oposición, mientras tienes otros tipos de oposición, que es algo que es importante hablar de que no es homogéneo, como Manfred Reyes Villa o Iván Arias, intentando hacer gestión para una proyección hacia el 2025. Ahora, la oposición política, no la corporación mediática, empresarial o como quieran interpretar, la oposición política en las regiones se está fortaleciendo, es decir, a partir de los liderazgos regionales, locales, se está empezando a construir la proyección nacional, porque si vemos un 2025, no sé si por cuarta vez Samuel Doria Medina aparecerá en la... o has estado en Unidad Nacional. No sé si Samuel Doria Medina va a estar por cuarta vez en la papeleta, si Tuto Quiroga va a estar por cuarta, tercera vez después de su presidencia, si Carlos Mesa estará por tercera vez en la papeleta, o va a haber una renovación desde las regiones. Manfred Reyes Villa ya ha estado en la papeleta. Yo creo que aquí hay que ser bien claros, ¿no? Hay una falta de renovación política tanto a la izquierda como a la derecha en temas de quienes sacan más la carita, ¿no? Porque seamos claros, hemos visto un video, ¿no? Donde, pucha, hemos visto políticos de derecha desde hace 10 o más, desde 20 años. Desde hace 20 años, ¿no? Y bueno, o sea, es increíble cómo siguen siendo vigentes, pero también hay que decir algo. El movimiento del socialismo tampoco ha creado muchos liderazgos, ¿no? Y eso ha sido muy claro. ¿Por qué? Porque en todas sus elecciones siempre era el mismo binomio. No, ¿por qué? Porque no han construido a alguien que realmente, que también pueda llevar las riendas del partido. Ahorita que sé que me vas a decir de Luis Arce y Choquehuanca. O los ministerios. No, en realidad entonces, la pregunta era aquí, ¿por qué no sí, se pero renuevan? hace rato yo también quería participar, me quedo callada, ahora ya no. Entonces, vamos a hablar pues de liderazgos. Bueno, llegado el momento que el presidente y el vicepresidente también hayan llegado donde están, son pues por gajes del destino, ¿no? No, a ver, pero volvamos al tema. ¿Por qué no se renuevan? Por lo mismo que no se renueva el movimiento, no se renueva el pero movimiento. es que ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la No razón? vayas al otro. Pero, Vamos, a ¿por ver, qué no se renueva la yo oposición? creo que también aquí hay un tema de egos políticos, ¿no? Egos políticos. Es un tema de egos políticos bien fuertes. ¿De qué? De que no les gusta que aparezca gente nueva. ¿Egos y o nuevos corporativismo escenarios. será? Sí. ¿Son egos o Para mí corporativismo? son egos. Porque, Son por ejemplo, los María egos Galindo, políticos que son la los mejor peores. amiga del Gabo, María Galindo... Se escapó del país por la entrevista que tuvimos. Sí, seguro. María Galindo, Le he mandado una invitación más para la crítica volver. que siempre hace que se vaya. es que es muy difícil armar un partido político en este país porque se necesitan muchos recursos, es muy complicado, entonces se convierte en algo corporativo. ¿Es ese el problema? ¿Es una corporación la política que no deja renovarse? ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos entendiendo la política actual en Bolivia desde la forma partido. Y creo que la única organización política que lo ha entendido de forma diferenciada, la forma partido, ha sido el movimiento al socialismo. Por eso, instrumento político para la soberanía de los pueblos, y que conglomera 3 organizaciones sociales que la han fundado: Interculturales, Bartolinas y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿No ve? Que han dicho, ya vamos a dejar de apoyar a los partidos políticos, nos aglutinaremos entre nosotros y formaremos nuestro propio instrumento para autogobernarnos. No, porque no es forma partido. Forma partido, y eso lo dijo el ex candidato a gobernación Franklin Flores, es más difícil ser candidato en el MAS que en cualquier otro partido. ¿Por qué? El partido de Carlos Mesa, en el partido de Samuel Doria Medina, se sientan en una mesa redonda, en amigos ahí en Le Fondue, o en algún restaurante prestigioso, o en alguna casa de algún... de los múltiples negocios que tiene Doria Medina, y dicen, bueno, ya, ¿a quién metemos? Nos falta gente, ya traeremos acá, y definen en una mesa redonda o en un cuarto quiénes van a entrar de candidatos, de suplentes, de diputados, de senadores. En el movimiento del socialismo no puedes aglutinarlos en un solo cuarto a todas las organizaciones sociales que componen el instrumento político. Sobre el punto, recordar que el MAS nace como MAS unzaguista, ¿verdad? Con una consigna bien fascista. Eso no lo vamos a negar, en el 98. Segundo elemento, el MAS, ¿acaso en la última elección del binomio no se reunió en Argentina y han llevado a todos los dirigentes en un cuarto? Como duda. Segundo elemento. Tercer elemento es el tema de por qué no hay renovación. Yo creo que ahí está el problema. El problema está que los jóvenes, o los que aún queremos tener ese tinte de jóvenes, queremos que nos inviten. O sea, de repente nos mostramos, nos hacemos nuestros TikToks y demás, como la señorita Sayuri.
Bueno, queremos, Samuel hace TikTok. Por eso, pero yo estoy hablando de la divertido. renovación. Estamos hablando de la renovación. Entonces, a partir de eso queremos ser reconocidos y desde ser reconocidos queremos que nos inviten, ¿no ve? Y ahí muchos liderazgos muy positivos y otros negativos salimos con la idea de, mientras más azul esté vestido, mientras más amarillo esté vestido me van a reconocer. Yo creo que la renovación del liderazgo, la renovación del liderazgo te la ganas, o sea, la pecheas con formación. Si no, no. Y la clave es formación. Claro, por supuesto, si no estás formado, por más likes que tengas, vas a ir a un medio de comunicación y vas a hacer solo griterío. Y esa acción de gritos la vas a repetir en cualquier escenario político. Sí, por consecuencia, lo más prudente es primero, el ser político, aquel que quiere hacer política, formación política, teórica y práctica. Segundo elemento, para ingerir en un partido político no necesariamente tienes que ser del partido. Hay la teoría del entrismo, ¿verdad? Hay otras formas de entrar, inmiscuirte en el partido y desde ahí lograr influir. No sé, al trotskismo le ha funcionado después del 40, ¿verdad? Entonces, veamos, no seamos víctimas, no digamos, no hay renovación porque son una camada de budos viejos, no. Tenemos que pelear. Vamos con Andrés, por favor, y luego contigo. Un poco respondiendo a lo que pasó, obviamente el sistema del movimiento socialismo de elección de candidatos no es perfecto, pero tú tienes un congreso en Huanuni en la cual se lanzan los nombres, en la cual participan todas las organizaciones sociales, los dirigentes van a Argentina y deciden. Hay una disputa entre quienes deciden desde arriba y quienes deciden desde abajo, algo que es un lujo comparado con lo que tienes en la oposición. Es por eso que la oposición no puede ganar en las urnas, no puede ganar en el territorio rural al movimiento socialismo, porque todavía no se toca de que es distinto lo que pasa allá. Con respecto a la renovación, yo insisto, no se trata de que entremos los jóvenes, se trata de que traigamos nuevas ideas, se trata de que traigamos nuevas propuestas. Además, los liderazgos no necesariamente tienen que ver con formación política, y en eso voy a diferir. Tenemos el ejemplo de Andrónico Rodríguez. Yo he escuchado a muchos intelectuales indianistas aymaras del Alto diciendo, Andrónico Rodríguez, ¿qué es? Si él no ha producido ningún libro, si no ha escrito ningún artículo. ¿Y qué ha propuesto en su autoridad de ahora? El senador Andrónico Rodríguez, él es un joven que ha hecho la vida orgánica sindical, desde ser dirigente de deportes hasta arriba, ganándose el respeto de cientos de miles de personas que ahora lo ponen como su vocero y su presencia. Eso también es generar renovación. Ser capaz de ser un joven que haga impecablemente la carrera sindical y puedas congregar un sector sindical gigante. Eso no tiene la oposición y por eso no se renueva. Claro, es fácil poder llegar a ser presidente del Senado cuando tu auspiciador es un tal Evo Morales, ¿no ve? Bueno, eso es fácil. Creo que faltaría ver la historia de Andrónico. Es más difícil. Hay un vicio por volver al oficialismo, pero hoy quiero hablar de todos. Pero a ver, le tocaba a Isa. Vamos, Isa. Es que también es tan lindo, ¿no? Lo que dicen, pucha, en el MAS vamos, votamos, pero pucha, es un sistema realmente tan utópico, tan hermoso, pero bueno, cuando hemos tocado la ley referente a las primarias, se ha propuesto también que se obliga a los partidos políticos que hayan primarias internas, no solo para presidente o vicepresidente, sino también que hayan primarias ¿para qué? Para que las bases, por un voto interno, voten y elijan sus diputados, sus senadores, sus alcaldes, sus gobernadores, sus concejales, sus claramente asambleístas. El país no estaba listo para eso. Y no, el movimiento del socialismo no ha querido la modificación a la ley, solo se ha quedado con la modificación para presidente y vicepresidente. No es algo utópico, porque en muchos países de Latinoamérica se lo hace. Bueno, en Estados Unidos las primarias demócratas y las primarias republicanas. Claro, y las primarias internas dentro del partido. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de, democracia, también deberíamos ¿hay elecciones dentro del MAS o no? ¿Hay elecciones dentro del MAS o no? Mira, en los sindicatos, en las conferencias. En las elecciones no puedes decir muy bien, creo que falta leer un poquito más de historia. No son pues una elección por así decirlo, ¿no? Porque si tenemos aquí el compañero Gabriel Bravo, ¿y quién ha puesto al compañero Gabriel ahí para que esté de candidato? Por ejemplo, entonces, retomando el tema de las primarias. Pensé que me lo había ganado. Retomando el tema de las primarias. Carlos Mesa o Samuel Doria Medina, porque estamos hablando, les reitero que estamos hablando de la oposición. Se han presentado a unas primarias. ¿Quién los ha elegido? ¿Quién los ha proclamado? Esto es muy chistoso. Perdón que lo ponga así, pero es bien chistoso, porque la ley es bien chistosa. Porque te dice que vas a ir a una primaria con uno o más contrincantes.
Entonces, no es algo dirigido, tendría que ser pues mínimamente con 2 o más contrincantes o rivales para poder ir a una elección. Entonces, efectivamente, ese artículo se lo ha criticado muchísimo al movimiento del socialismo porque, claro, o sea, va a ser una elección sin rivales y obviamente es una estás direccionando el voto dentro de tu partido. También entonces, aquí los viene militantes algo, solamente es votan, que aquí ¿no? viene algo, claro, aquí viene algo bien gracioso, ¿no? En otros países son abiertas. Se ha criticado tanto ese artículo, ¿no? Y esa pequeña línea de 1 o más, que lamentablemente ni la oposición ha podido agarrar y tener frentes internos. Y han seguido con el juego del MAS, y han seguido con el, no es tema de militancia, baby. Claro, han seguido el juego del MAS y se han presentado así. Hay que votar por presidente, vicepresidente y sin contrincante de vicepresidente, presidente. O sea, en todos las fueron lo internas. mismo. Y al final Sí. todos fueron lo mismo. Creo que ha habido un partido que ha hecho igual unas internas donde tenían por lo menos un contrincante, ¿no? Votas A, votas B y ya. Pero, o sea, llegado el momento, eso, por ejemplo, es muy igual criticable. llegamos al mismo punto de hace un rato que creo que no hemos sabido responder con precisión. Es justamente por qué entonces esta oposición no logra generar nuevo liderazgo y tenemos a Tuto Quiroga, tenemos a Samuel Doria Medina, tenemos a los mismos. Yo creo que también les cuento una muy mala algo noticia. bien, Tenemos que ir bien, cerrando el bien. programa porque ya es 11 siempre en nos punto haces de la eso. noche. Y nos haces terminar en 30 segundos nuestras Lo sé. conclusiones. Ya, claro. Capacidad de precisión. No. Ale. 2 cositas para cerrar antes de la despedida. Distrito 5, Distrito 6 ha sido electo democráticamente los candidatos a diputación, señores del MAS. Ya sabemos que fue impuesto. ¿Qué pasó con el alcalde de Puerto Rico allá en Cobija? En Pando fue impuesto. No hubo democracia. Se eligió a otra terna, pero se impuso otro candidato y lo sabemos. Entonces, todo el planteamiento de democracia del MAS, falso. Segundo elemento. La duda que ponías, ¿están los partidos de oposición preparados para la renovación? Lo vamos a saber entre noviembre y marzo. Tenemos siempre la crítica. Todos los partidos, todos, tienen su grupito de amigos y su grupito de familiares, Santos Quispe. En función a eso, entre noviembre de este año y marzo del próximo, ¿Por qué ese plazo? Tenemos que adecuarnos a la nueva ley. Y en función a eso se está llamando a nuevos congresos, se están rearticulando los partidos, eso lo sabemos internamente, ¿verdad? Los estatutos de cada partido. A partir de ello vamos a ver si estos partidos van a incorporar dentro de su estructura de partido a nuevos militantes con criterio político o van a reproducir la misma lógica doméstica de la familia y el amigazgo. Muy buenas noches, hasta otro día. Gracias, Alem. Qué obediente. Vamos, Gabo. A ver, hay que dejar en claro que los actores de la sociedad civil, opositores al movimiento al socialismo, están haciendo un mejor trabajo que los actores políticos partidarios al movimiento al socialismo. Es el caso del arzobispo de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué político, qué señor político? Hace mejor política que Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Camacho juntos, ¿no? Por otro lado, tenemos y con esto cierro, no hay duda de que los partidos políticos en Bolivia no han entendido todavía, o las organizaciones políticas, llamémoslo así, que los partidos políticos como tales a nivel internacional están en total decadencia. Entonces tenemos que inventarnos nuevas formas de entender la representación política y una de esas es el instrumento político para la soberanía de los pueblos, como está tratando de ser replicado desde otros espacios a través de otros instrumentos, ya no la forma vertical de partido que está en decadencia a nivel global. Gracias, Gabo. Isa. Bueno, yo creo que hay algo que debemos reconocer, ¿no? Que es la falta de memoria colectiva que sufre Bolivia, ¿no? Siempre, todos los años electorales, todos los ciudadanos salimos gritando renovación. Bueno. Siempre estamos buscando renovación Banzer política. fue presidente electo. En todos los escenarios. ¿Qué podemos Pero esperar? cuando llega el momento de tomar decisiones, señores, ¿dónde queda pues el discurso de renovación política? ¿Dónde queda? Queda en, ay no, es que tiene experiencia, es que él es joven, no tiene experiencia, pero renovaremos políticos. Sí, pero mejor el que tiene experiencia. Y por eso el voto útil terminó siendo el voto más inútil de la historia. Otra cosa, ¿no? Voto útil. Mira que nos olvidamos de eso. Gracias. Otra Isa. cosa. Pensé que ya te estabas despidiendo. No. Tenemos que despedirnos. Hay que ser claros en algo. Lamentablemente no estamos ahorita contando con una oposición que represente a los bolivianos que han votado por ellos. Realmente uno prende la tele y se da cuenta al tiro que la oposición que tenemos en este momento en el Parlamento
Comunidad Ciudadana solo defiende a Carlos Mesa, ese es su trabajo. Creemos exactamente lo mismo, pero con Camacho. Cero iniciativa, hay un montón por denunciar, hay documentos que realmente uno puede salir y denunciar con documento en mano para no agarrar y salir, voy a denunciar a los hijos del presidente porque trabajan en institución pública. ¿En qué institución? Ahí no sé. ¿Qué se llaman los hijos? Tampoco sé. No hagamos papelones, ¿no? Con documento en mano se pueden hacer un montón de denuncias. Trabajen, por favor. Han venido a representar a los bolivianos, no a Carlos Mesa ni a Luis Fernando Camacho. Gracias, Isa. Hasta mañana. Andrés, nos vamos. Sí, bueno, yo quisiera reiterar el elemento de que, bueno, nuestra derecha, lamentablemente en Bolivia, ha mostrado su carácter a partir de los datos que hemos visto en este programa, muy importantes, de que no están buscando proyectar un nuevo tipo de país o una alternativa diferente al movimiento socialismo, están buscando desgastar para después capitalizar el voto anti-MAS en las elecciones, que es lo que vienen haciendo desde varias gestiones atrás, incluso en el 2019, de querer agarrar un odio generado mediáticamente, que fue la parte de la oposición que no pudimos discutir en esta ocasión, pero generar este odio para generar un voto anti-MAS. Recordaré que justamente hace un error de la gente que votó por el voto anti-MAS, por alguien que no tiene proyecto, como se vio en el 2019, que entró un gobierno que no tiene ninguna alternativa, va a aplicar modelos fallidos como el neoliberal de los 90 que generan muchos problemas para nuestra sociedad. Ese es el carácter general político que nos está ofreciendo la oposición. Simplemente generar rabia, descontento para capitalizarlo y después aplicar modelos que no funcionan. Como último elemento, sin embargo, hay diferencia y hay que saber discernir las diferencias de nuestra oposición. Tenemos una oposición que está haciendo un relevo, vamos a decir, a la tradicional derecha paceña, que es unas élites de Santa Cruz asentados en la agroindustria, muy similar ahorita a la extrema derecha brasilera con Jair Bolsonaro, que tiene un discurso altamente conservador y altamente antidemocrático. Eso está pasando en la región y está pasando ahorita en Bolivia y hay que estar atentos a lo que se pretende hacer la siguiente semana. Gracias, Andrés, gracias a los cuatro, gracias a ustedes por estar noche a noche, estas noches irreverentes. Nos vemos, hasta mañana, chao. Mochilea, carrea, tu plan, guerrillea, sabotea este sistema. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. El sistema falla. Si dejas de ser mula de carga. El sistema falla. Si la planta legaliza. El sistema falla. Si no compras armas. El sistema falla. Si trabajas menos de 8 horas. El sistema falla. Mientras no asistas a la iglesia. El sistema falla. Como autoridad. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Referentes. En este domingo por la noche nosotros felices, contentos de llegar hasta sus hogares, por supuesto, a través de la señal de Avia Yala Televisión. Nosotros decíamos que estábamos contentos porque ya es nuestro